regreso en Vis-a-Vis y seguimos con la charla con Ana Vázquez Colmenares. Ana, tú haces branding personal. Mucha gente no entiende este término. ¿Qué es branding personal? El branding personal es un conjunto de estrategias para promover tu persona como si fuera una marca y generar una percepción favorable que no sea de un instante, sino en el largo plazo. Por eso no es lo mismo imagen pública que branding personal. La imagen es parte del branding personal, que incluye la reputación, incluye la inteligencia emocional y otras aptitudes y habilidades que uno va adquiriendo a lo largo de la vida. Pero tú, para poderlo marketear en cierta manera, cuando tú encuentras a una persona, tiene que ser una persona al parecer muy introspectiva para saber cuál es su carácter, cuáles son sus fortalezas, o tú trabajas con eso. Fíjate que nosotros tenemos un cuadrante del branding personal y hay una parte que es la parte psicológica, lo que viene de tu carácter y tu temperamento. Hay gente que requiere trabajar a ese nivel y no lo hacemos nosotros, recomendamos que vayan a terapias o a coaching. Okay. Pero los otros aspectos del branding personal que tienen que ver, por ejemplo, con tu actitud en tus círculos sociales, con la manera en que te comportas, a veces entran cosas de etiqueta y protocolo que les enseñamos, que es coaching de vida, que tiene que ver también con cómo te ves a ti misma, tu autoimagen. Si tú tienes una autoimagen, por ejemplo, devaluada de ti, porque lamentablemente cuando creciste te dijeron, estás gorda, estás fea, eres chaparra, y ya te lo creíste, el problema es que te vas a vestir como gorda, fea y chaparra. Entonces necesitamos ayudarte a generar una mejor autoimagen, una imagen más amable, más amada de ti misma, más estimable. Y entonces en esa medida vas a poder sacar y florecer, y siendo tú misma en tu misma talla, porque yo siempre digo que los números no nos definen, ni los de la báscula, ni los del calendario, ni los de nuestra cuenta de banco. Pero el cambio es muy difícil de manejar en muchas personas. También lo ves en instituciones y, sobre todo, personalizando un poco nuestras historias. Las historias marcan a las personas. Claro. Entonces, ¿qué hacer para...? Yo lo entiendo que tú puedes tener un coaching de una semana, un mes, lo que tú quieras. ¿Cómo ser Pero es corto plazo. ¿Cómo ser constante y cómo ser congruente, sobre todo? Porque imagino que eso que tú ves, tu imagen pública, llega un momento en donde tal vez lo que tú crees y lo que tú estás enseñando, hay incongruencias. ¿Cómo superar esas incongruencias? Sí, tiene que haber un compromiso, o sea, realmente muy, muy genuino de la persona para querer cambiar. Como tú sabes, la gestión del cambio es de las cosas más difíciles. En el coaching, yo también soy coach y acompaño en estos procesos de cambio a mis clientes. Algunos son procesos más largos. En la mayoría, por ejemplo, en el caso de mis clientes políticos, son procesos cortos, normalmente orientados a objetivos muy particulares, como las campañas y tal, ¿no? Claro. Pero he hecho cosas que son súper motivantes cuando la gente, en particular, está bien comprometida con sus procesos de cambio. Un ejemplo, me contrató una universidad de México en un programa que tienen como de nivelación de estudiantes de bajos recursos con estudiantes que vienen de escuelas privadas, para que todos tuvieran como las mismas herramientas, porque les estaba costando trabajo a los graduados que provenían de entornos socioeconómicos más bajos encontrar trabajo, o si encontraban trabajo, como que no se sentían tan cómodos en las consultorías, en los bancos, etcétera, aunque estaban bien preparados académicamente, igual que los chicos que provenían de las escuelas privadas y que hablaban inglés y que viajaban, etcétera. Entonces, fue un programa súper interesante que incluía temas de coaching y que incluía temas de imagen para que ellos se sintieran más cómodos en su propia piel. Y no sabes los resultados tan fantásticos que tuvimos, chavos que venían de pueblitos de Oaxaca, que ahora están terminando doctorados en Yale, gente que se levantaba a las 5 de la mañana para hacer la comida para sus hermanitos, 2 horas en camión para ir a la universidad y tal, y que obtuvieron trabajos en consultorías súper prestigiadas, becas internacionales, etcétera, porque estaban muy motivados. Entonces, con las herramientas del branding realmente se logró un cambio bien significativo. Tienes que trabajar como un ejercicio, tienes que ser constante en tus aprendizajes. Y una vez que además como que interiorizaron el tema de yo valgo y mi historia es valiosa. Muchos, por ejemplo, ocultaban su origen social y yo decía, no hay que ocultarlo, hay que tomarlo como una fortaleza porque eso habla del carácter que tú tienes, además de superación, de tu capacidad, de tu disciplina. Ahora
vamos a cambiar un poquito a la imagen política que tú has trabajado en estas campañas, que en México adolecemos un poco de propuestas de fondo. Está muy basada la imagen de los candidatos justamente en lo que vemos de ellos, en carácter. ¿Qué haces cuando un candidato tiene una reputación mala? ¿Cómo logras darle la vuelta? Eso es lo más difícil. Es mucho más fácil posicionar a alguien desconocido que reposicionar una marca ya conocida y que tiene atributos que ya no funcionan. El reposicionamiento es uno de los retos más grandes en el marketing. Yo sinceramente te voy a decir que no siempre acepto todos los candidatos. Y hay gente que tiene mala reputación por razones reales. Claro. Y si puedo zafarme, yo me zafo. Pero también vive uno de su trabajo, ¿no? Entonces, en general, ¿qué hay que hacer? Hay que indagar en la historia personal. Como tú bien has dicho, las campañas están basadas mucho en los candidatos, en las personas, y menos en las marcas partidistas. Sobre todo las campañas para cargos de elección de nivel ejecutivo, por ejemplo, presidentes municipales, Claro, jefes delegacionales, gobernadores y tal. En las campañas legislativas, las marcas partidistas juegan un papel más importante. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la ciudadanía desconoce bien cómo funciona el aspecto legislativo. Sí, claro. Bueno, entonces, un candidato siempre va a tener en su historia personal aspectos positivos y otros aspectos pues no tan positivos. Entonces, una de las cosas que hacemos en la consultoría de branding político es ayudarles a elegir la narrativa Claro. que van a fortalecer durante su campaña. O incluso las negativas, después dar un spin para que no sean tan negativas y ponerlas en otro foco de luz. Le llamamos, ¿no? de hecho, vacunas comunicacionales. O sea, si ya sabes que cometiste un error, ejemplo, tienes un hijo fuera de matrimonio o alguna vez estuviste en la cárcel, suponiendo X, hay que explicar la razón y que te hace más humano porque habrá gente que se identifique contigo. Y sobre todo dar a conocer qué aprendiste de ahí, qué te hizo mejor a partir de una experiencia negativa. Entonces, esas vacunas, que normalmente es información que uno da a conocer antes que el adversario, porque si el adversario es el que... Si él lo saca, exacto, él tiene la sartén por el mango. Si lo sacas tú, puede ser como en un acto más humilde de pedir perdón. Claro. Entonces también se puede hacer, sin duda. También hablábamos de congruencia. ¿Cómo logras revertir o manejar el lenguaje no verbal, que es el más engañoso? ¿Qué haces con ese tipo de candidatos que su mensaje verbal parece no estar coincidiendo con su mensaje no verbal? Es que esa pregunta nos lleva a una pregunta todavía más profunda. Cuando el lenguaje no verbal no coincide con el verbal, tiene que ver con que uno está incómodo, o sea, en tu inconsciente, sabes que estás o engañando o diciendo una verdad a medias, etcétera, y tu cuerpo lo delata. Porque el cuerpo no está hecho para estar mintiendo. Claro. Se fuga esa energía. Entonces, hay de dos escuelas. Los que dicen, vamos a entrenarlo como si fueran actores para que no se les note. Yo no soy de esa escuela. Y los que dicen, ¿por qué no mejor decimos la verdad? Y a través de esta vacuna te quitamos ese peso. Y entonces vas a parecer como una persona más congruente. Tenemos que ir a un corte y ahorita regresamos.